Dende la Sociedad Cultural Gijonesa e la Asociación Grana, na acordanza de Yolando a Huergo, de la que formo parte, bueno, pues queremos davos les gracias a todas as persoas que estáis aquí nesta mesa redonda al rodio del libro de David Guardado, Nunca vencida, una historia de la idea de Asturias. El agradecimiento lle para las personas que asisten como público, pero también, y casi diría yo que especialmente, para los que están acompañándome na mesa. Pero primero prestaríanos explicar por qué esta mesa redonda. El libro Nunca vencida editase este pasado mes de mayo coincidiendo con la Semana de les Lletres Asturianes y también con el periodo preelectoral, llegó muy a punto, y a partir de ese momento van a hacerse dos presentaciones, bueno, pues desde mi punto de vista muy simbólicas. La primera de ellas aquí en Xixón, na casa natal de Xovellanos, y un 25 de mayo. Podríamos decir que lle una presentación épica. Nella participen, a más del autor, pues el periodista Cristóbal Ruitiña y la historiadora que más prologa el libro, Pilar Sánchez Vicente. La segunda, traslladase a Ubieu, fue ahí bastante poco, y va de la mano del expresidente de Asturias, Pedro de Silva, y del catedrático de Historia Medieval, Javier Fernández Conde. Así que bueno, la épica sigue un poco en torno al libro. Pela nuestra parte, parecíanos que facer outra presentación en Xixón pues que non tenía mucho sentido, pero que después desta presentación, desta expectación tamén que está creando el libro, que ya é récord de ventes, bueno, pues que venía bien facer unha reflexión, que ya a lo mellor esa segunda parte que tiene las presentaciones, que pues xenerase entre les persoas que ya lo vimos e tamén entre les que non, que seguramente hai xente aquí, non? Entón, voy a presentaros a las personas que van a hacer esa reflexión, yo creo que muy interesante. Tenemos con nos a Margarita Fernández Mier, que é catedrática de Historia Medieval na Universidade de Ubieu, a máis da académica correspondiente de la Academia de la Lengua Asturiana. Y especialmente simbólico para mí tenerla aquí, porque a máis de dedicarse a la etapa histórica onde arranca esta narrativa, tiene dedicado a gran parte del seu traballo académico a los estudios arqueológicos sobre el poblamiento rural y la formación de los paisajes agrarios en Asturias. Esto é nunha mesa redonda onde vamos falar de como les élites interpreten los fechos históricos para la generación de discursos. Padme especialmente gratificante tener aquí a unha muller interesada poles formas de vida de los homes e les mulleres que non escribieron esas crónicas que llegan hasta nós. De outro lado, está José Luis Carmona, profesor de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Con él cubrimos otra parte importante del relato histórico, pero llega más y un espectador de primer línea de la transición asturiana y la visión rupturista que propuso primero Concello Bable y después partidos como el CNA o la UNA, de los que formo parte. De todo ello vamos a hablar. Y para rematar, acompáñanos David Guardado, filólogo de formación, recién nombrado académico de número de la Academia de la Lengua Asturiana y culpable, de alguna manera, de que güey temos aquí. Bueno, es muy complicado resumir 1600 años de historia en 521 páginas, como hizo David, porque aunque nos parezca un tocho, está muy condensado. Pero casi más complicado y reflexionar sobre ello en una mesa consciente que tiene tanto que decir y prometiendo a los espectadores que estáis aquí llenando esta sala, pues que vais a tener un tiempín también para participar, si os parece, al final, para hacer de alguna intervención. Por lo tanto, voy a pedir a que las intervenciones no se alarguen más, si es posible, de 5 minutinos, más o menos. Y ahora sí, vamos allá. Si pensamos nos elementos que nos son representativos como asturianos, como asturianes, amén del cachopo y esas cosas de las que se fala últimamente, si tuviéramos que poner todos los símbolos asturianos en una camiseta de esas que se venden para los turistas, seguramente coincidiríamos en cuestiones como Cuadonga, como la Santina, como la bandera, como Pelayo, o más de recién la Revolución del 34 o les lluches mineres. Todos ellos parecen falar de ese pueblo indómito, guerrero, que vive entre la mar y el condal cantábrico. ¿Cuánto hay de representativo realmente en esa imagen colectiva
que tienen o que tenemos de nosotros mismos. Y en este caso, y para entamar, voy a dar la palabra a David, pidiendo que sea un poco breve, porque hay una pregunta casi, pero bueno, de apertura. Bueno, muchas gracias, Iris. Yo la verdad es que, en concreto, lo que pretendí con el libro, que yo un poco lo que bueno, yo creo que hay una excusa, en este caso el libro, para hablar un poco de cosas que salen en el libro, pero cosas que no salen también, ¿no? Y también tengo que decir que, claro, para mí, bueno, y es una cosa muy guapa poder contrastar este tipo de cosas con dos personas como Margarita y como José Lluís, porque son personas que realmente ellos sí son historiadores. Yo, una cosa que es muy importante, que siempre la digo, pero insisto en ella, este no es un libro de historia de Asturias. O sea, yo no estoy hablando de la historia de Asturias, ni pretendo explicar la historia de Asturias, de lo que pasó o no pasó en Coadonga en 1808 y demás. Lo que intento hacer modestamente es una descripción de los discursos que generaron esos fechos o esos mitos o esos símbolos, de todo lo que se construyó ideológicamente alrededor de esos conceptos o de esos fechos históricos, ¿no? O de esa historia. Entonces, bueno, sí es verdad que a mí lo que me parece es que en Asturias hay, y hablábamoslo ahora antes de entrar, principalmente hay un libro que en realidad el centro alrededor del que pivota ya alrededor del siglo XIX, que y en el que se construyen los discursos realmente, los discursos nacionales, los discursos de identidad, y esos discursos beben de unas tradiciones, lógicamente, de la Edad Moderna y de la Edad Media, y articulen de una determinada manera lo que lle la idea o las ideas de Asturias. Que eso es otra cosa también pero importante. El libro lle una historia de la idea de Asturias, pero en realidad lle de las ideas de Asturias, porque una de las cosas que pretendía yo, que no sé si lo conseguí cuando lo escribí, y explicar que muchas de las cosas que pensamos que siempre tuvieron ahí, o que siempre fueron lugares comunes, o que formen parte de la historia de Asturias, son cosas que aparecen en un determinado momento por unas condiciones personales, ideológicas, materiales, contextuales, que son las que condicionen que aparezca ese discurso y que después se difunda a través de, bueno, principalmente de las élites o de las clases dominantes o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que define Asturias? Yo creo que todo eso un poco que tú comentabas, y lo guapo de ir viendo a lo largo de la historia los discursos, muchas veces antagónicos, muchas veces que compiten entre ellos, y ver cómo se combinan y cómo muchas veces los mismos símbolos valen para justificar ideológicamente o para tener discursos que son contrapuestos y que defienden cosas muy distintas, ¿no? Entonces, bueno, igual no te contesté la pregunta, pero como introducción parece que puede valer. Perfectamente. Margarita. Bueno, pues esta pregunta hacía yo... Buenas tardes a todos. Hacía yo a unos alumnos míos el año pasado, que hasta qué punto, porque a mí, bueno, hay que tener en cuenta que yo sí soy historiadora, además dedicada al mundo medieval y más concretamente a este periodo que siempre se fala de la época oscura, que es la Alta Edad Media. Pero en absoluto soy especialista en las crónicas, ni en absoluto soy especialista en Pelayo, que creo que no existió. Vamos a tomar un poco fuerte. Porque esto es una cosa que siempre os digo a los mis alumnos, por lo menos no como nos lo cuentan las crónicas. Si existió un Pelayo, desde luego no es el que aparece en las crónicas. Entonces yo tengo una visión bastante retorcida desde este punto de vista porque yo formo parte de una línea historiográfica que tú mencionas en el libro, que entama con Barbero y Vigil, que lleva una visión muy, muy crítica de todo este tradicionalismo que desgraciadamente todavía pervive en la universidad de una manera bastante fuerte, pero no en toda la universidad. Una de las cosas que llama mucho la atención en el caso de Asturias es que no somos capaces de ir más para allá de este discurso. Estamos ahí, no somos capaces de superarlo, mientras que en una buena parte del resto de la península ibérica y sobre todo en el resto de Europa, las introducciones que se están haciendo sobre este periodo son muy, muy distintas y ya les tienen muy, muy superadas. Entonces, bueno, yo tengo una visión un poco complicada desde ese punto de vista porque veo lo que está pasando aquí, veo que no somos capaces de superar y estamos siempre discutiendo sobre lo mismo y no somos capaces de hacer nosotros preguntas que son las que probablemente sean más relevantes para entender qué es lo que pasa en ese periodo en Asturias. Pero volviendo a eso, yo entregaba a los mis alumnos con qué se sentían ellos representados. Y una de las cosas que descubrí es que la gente de tercero o cuarto
ya no tienen como referente el mundo de Covadonga ni el mundo de Pelayo, y ellos sienten más identificados con otras cuestiones relacionadas con Asturias, probablemente con el paisaje, con la comida, con la gastronomía, pero sí que es verdad que poco a poco vamos consiguiendo que por lo menos la mocedad no se siente identificada con estos mitos en los que se fundamenta todo esto que nos expliques también tú en el libro. Desde mi punto de vista, y es verdad que, claro, en clase lo que intento siempre es desaniciar este concepto, tener una visión muy, muy crítica y, sobre todo, poniendo un poco el acento en lo que tú planteabas cuando me hiciste la presentación. Lo que nos cuentan las crónicas y lo que nos cuenta todo este discurso es la visión, el discurso que fan las élites. El discurso que fan las élites desde el siglo X. Y esto no nos permite entrugarnos ni llegar a ver lo que en realidad hay detrás desde el punto de vista de la mayor parte de esa población, que la que no sabemos absolutamente nada y que la escondemos desde el punto de vista histórico. Entonces yo creo que sí que van cambiando las cosas. Evidentemente yo no tengo como referente desde el punto de vista, sé lo que significa Pelayo, sé lo que significa Covadonga, pero yo ya no identifico precisamente a Asturias con ese tipo de cuestiones. Identifícolo con otros problemas, también porque tengo una investigación muy, muy centrada en el mundo rural y creo que hay muchas cosas que identifiquen a Asturias, y además había que entrugarse cómo ve la gente del mundo rural de les Sales de Asturias estos mitos que en realidad formen parte muchas veces de la élite bien pensante y que muchas veces no se sienten identificados en absoluto con ello. No sé si te contesté. Bueno, muy buenas tardes. Por seguir y enlazar con el tema, yo creo que una de las palabras clave que tenemos que tener presentes en esta reflexión y en este posible debate que podamos generar es el concepto y la palabra élite, élites, porque tenemos que tener muy en cuenta que esto que llamamos Asturias y es básicamente a lo largo de toda la historia un territorio, un país rural, donde las élites son pocas. A veces tienen poca influencia, a veces muy alta, pero siempre van a ser capaces, justamente por eso son élites, de articular una visión, un discurso que va a terminar calando entre la sociedad. Hay un momento, una época muy importante, como decía David en la introducción, que ya el siglo XIX. El siglo XIX, en toda Europa, hay un momento en que pues, los distintos estados, desarrollando toda la ideología y toda la política que trae consigo la democracia burguesa y liberal, necesiten crear el mito de la nación, el mito de la creación, el mito de los orígenes. Y España, y un caso muy evidente, y las élites del siglo XIX, que normalmente son políticamente conservadores, van a encontrar en los momentos de nacimiento del Reino de Asturias, Covadonga, Pelayo, como continuidad de la unificación cristiana y territorial que supone el reino de los visigodos, el origen de esta España, y por lo tanto comienza ese discurso de plantear que con Pelayo y Covadonga, Pelayo seguramente, insisto, también, o ratifico, no existió, igual que nos decía ya Julio Somoza en su momento, pero bueno, en fin, y un mito, precisamente por eso, una leyenda. A partir de ahí comienza a articularse un pensamiento de patria, no, de madre de la madre patria. Asturias sería, a lo largo de todo el XIX, prácticamente para las élites, patria de la madre patria. En tanto que la sociedad en general es una sociedad campesina, no urbanizada, muy lloñe de cualquier articulación de pensamiento un poco más profundo, ¿no? Dicho eso, el siglo, o sea, con la unificación de Aragón, vamos, con eso que llamamos unificación de Aragón y Castilla con los reyes católicos y después con la dinastía de los Habsburgo, la península ibérica, no solo la península ibérica, eso que llamamos la monarquía católica, la monarquía hispánica, porque incluso en la historiografía a veces cuesta referirse a España, porque no es verdad que eso sea España, no existe, sí existe como algo geográfico, ¿no?
articúlase como una monarquía de agregación de territorios peninsulares, y no solo peninsulares, también europeos, cada uno de esos territorios manteniendo pues, instituciones, derecho consuetudinario, moneda, lingua y tradiciones diferentes, todos bajo el paraguas de la misma monarquía. Y una monarquía que llamamos, por lo tanto, llamamos la monarquía de agregación de territorios. Y una monarquía que también se dice, cuando utilizamos palabrotes técnicamente, polisinodial. Y una monarquía que se rige no solo por el poder del monarca, sino por una serie de instituciones, de consellos, que amparan al monarca, que además se centren en temas concretos. Indias, Castilla, Aragón, Flandes, Italia. Esta es la característica que describe la monarquía de los Habsburgo, que podíamos definir en cierta manera, de una forma un tanto anacrónica, ya lo sé, como una monarquía de tinte federalista, para entendernos. Hay un anacronismo, ciertamente, pero todos los territorios tienen su personalidad, tienen sus leyes, sus cortes, en fin, lo que decía en antes, ¿no? Hay un año clave, que va a ser 1640, y es la crisis territorial de los territorios de los Habsburgo, en el que, bueno, por presión de la propia monarquía y del propio valido, del conde duque de Olivares, se producen una serie de sucesos soberanistas e independentistas. Especialmente los más llamativos son el de Cataluña y el de Portugal. Bueno, eso está marcando ahí un inicio, un rasgo de determinadas cosas, ¿no? Cuando fine la monarquía de los Habsburgo, insisto, para entendernos anacrónicamente podemos definirla como federalista, y es sustituida por una nueva dinastía, como todos sabemos, la dinastía de los Borbones, de origen francés, con un monarca francés, Felipe d'Anjou, Felipe V, que va a romper con ese planteamiento. Vamos a tener a lo largo de todo el siglo XVIII una monarquía ya española, porque ya solo son los territorios de la península ibérica más les Indies, siguiendo las pautas del centralismo borbónico francés, absolutismo, centralismo y progresiva desaparición de todas esas diferencias territoriales de las que falaban antes. Los más llamativos son las leyes que enseguida entran en vigor una vez que termina la guerra de sucesión, que hay una guerra española, pero hay una guerra europea también, ¿no? Eso es importante porque nos va a cambiar el modelo. Ese modelo absolutista, centralista francés, que va a calar en todas las élites y que poco a poco va, ya sé que los 5 minutos van marcados, va a llevarnos a un siglo XIX en el que va a haber novedades, porque quien pierde esa guerra de sucesión, quien pierde ese cambio, el bando austracista, el bando del archiduque Carlos de Habsburgo, quien defendería una posición más volcada con lo anterior, va a conocer en el siglo XIX, y con esto cumplo mi deber, luego ya llegaremos, dos vías de desarrollo. Una, el carlismo, en lo conceptual del territorio, y otra, el republicanismo federal. Y ahí lo dejo. Hai que echarte un pouco bronca, pero non tanto. Bueno, la idea era un poquitín, en el repaso que estamos facendo de la idea de Asturias, facelo cronolóxicamente, aprovechando que tenemos aquí a Marga e a José Luis. Entonces, lo que quería era retomar un poquitín esto que ya adelantabes un pouco, Marga, porque sí que es verdad que hay un mito dentro de todos los que comentamos, que es el mito de la Reconquista, que a mí sigue llamándome mucho la atención, ¿no? Y que es verdad que aunque la mocedad, como tú bien comentabas, ya no se siente tan identificada con él, yo voy a poner enriba la mesa dos datos, ¿no? Que campañas electorales que se inauguren todavía en la Basílica de Covadonga, o, por ejemplo, debate electoral de la TPA el otro día, que yo fui de los 4 que los tragué entero, y una candidata de un partido político cerrando su intervención inicial con aquello de Asturias es España y lo demás tierra conquistada.
una frase que yo ya creía absolutamente superada y hasta de modé, ¿no? Que nos suena hasta un poco de modé. Entonces, bueno, aunque tú comentes, Marga, que non es una especialista en las crónicas asturianas y que pienses aparte esto de Pelayo, bueno, pues sobre este ámbito, entonces, ¿qué preguntas son las más relevantes para entender este periodo que no tienen que ver necesariamente con esas crónicas? Y ahí también, si te parece, después de tu intervención, podemos dar el paso a David para que comente un poquitín también. Bueno, una cosa ya que no sea especialista en las crónicas y otra cosa que no os tengan en cuenta. Porque la cantidad de literatura que hay escrita sobre las crónicas, si la leíste toda, imposible, ya te digo yo que no. Hay que estar pensando qué son las crónicas. Las crónicas son unos escritos, tienen distintas versiones. La albeldense, luego hay la crónica de Alfonso III, que tiene dos versiones distintas, y dentro de la albeldense está introducida otra crónica que es la profética. No voy a entrar en cada una de ellas, pero entre ellas lo que cuenten es el final del mundo, el reino visigodo, y luego todo lo que es el desarrollo político del reino de Asturias. La historia que nosotros conocemos, toda la que conocéis vosotros, de Pelayo, Covadonga, Pelayo cruzando el río y encontrando a los astures que se deben a reunir en concello y los convence para que inicien la reconquista, todo eso sale precisamente de cómo lo cuenten las crónicas. ¿Cuál es el problema que tienen las crónicas? Las crónicas de que en este caso entra muy bien en el discurso que Hila ha guardado en el libro, porque es un discurso que se genera en el siglo X. Las crónicas hay que entender que no nos están contando y no nos valen para decirnos lo que está pasando en el siglo VIII. Están falándonos del siglo VIII y están falándonos de época visigoda, pero no nos están falando en absoluto de lo que pasó en el siglo VIII. Lo que están haciendo es contarnos cómo ellos quieren ser en el siglo X, quién quieren ser, y lo que están justificando la política de Alfonso III, que es el contexto en el que se escriben las crónicas. Por lo tanto, generan un discurso que hay que tener en cuenta que triunfó. Otra cosa, lo que está claro es que triunfó el discurso porque seguimos todavía hablando hoy del discurso que se genera en las crónicas asturianas. Una de las cosas más interesantes, tan estudiadas hasta la saciedad por Sánchez Albornoz, probablemente fue el que era la persona que mejor conocía las crónicas, también es verdad que de una manera totalmente absolutamente acrítica, porque lo que entendía era las versiones son distintas, están falándonos de cosas distintas, están planteadas desde distintas perspectivas ya en el siglo X, y lo que falle un encaje de bolillos para ir hilando un discurso que es el que yo nos cuenta en el Reino de Asturias, que es la principal obra de Sánchez Albornoz. Y eso es lo que generalmente conocemos y estudiamos, porque hay un discurso fácil de entender, y es muy fácil de entender que Pelayo y el primer rey, pensando en que puede ser una monarquía en ese momento, y luego viene una sucesión de reyes que son los que inician el concepto de la reconquista. Que además es lo que él defiende y de la que todavía falamos mucho. ¿Cuál es el problema? Pues lo que os digo, en este caso las crónicas están contando lo que ellos quieren ser en el siglo X, cómo se ven desde el punto de vista de una entidad política que tiene un pasado muy, muy complicado, al que es muy difícil llegar precisamente porque las crónicas no nos están diciendo lo que pasó, sino lo que quieren ser en ese momento. Y es muy interesante, por ejemplo, ver cómo hay personajes que están muy bien, tratados de una manera muy relevante en las crónicas, mientras que otros pasen desapercibidos. Por ejemplo, la figura de Alfonso I. Alfonso I, falase de él como un gran constructor de iglesias. De la época de Alfonso I no hay ninguna iglesia. Falase como un gran conquistador, porque conquista todo el Duero, que en ese momento en absoluto se domina ese territorio, pero hay una figura clave para relacionar la figura de Alfonso III con la figura del duque de Cantabria. Entonces vemos cómo se va hilando todo un discurso de qué es lo que quieren ser en ese momento. Por lo tanto, para entender lo que pasa en el siglo VIII, en absoluto podemos utilizar las crónicas asturianas. Entonces, yo lo primero que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que ser muy críticos en ese sentido. Además, las crónicas solo falen de la monarquía. No hay ni siquiera aparece una élite o una aristocracia, algo que no aparecen en las crónicas en ningún momento. Solamente hay una referencia a una revuelta de esclavos de la que se fala hasta la saciedad, sin entender qué significa precisamente ese concepto en ese momento, sea en el siglo X o sea aplicado al siglo VIII. ¿Esto dónde nos lleva? Que el resto de la sociedad no aparece mencionada en ningún momento en las crónicas asturianas. Y lo único que tenemos es un discurso que se genera desde un punto de vista de una monarquía que se quiere asentar en el siglo X de lo que quiso ser.
Y además, ¿qué quiso ser? Pues el concepto del neogoticismo, del que fala Guardado a lo largo de todo el libro abundantemente, que son los herederos del reino godo, cuando en realidad lo que nace al norte de la cordillera cantábrica en ese momento hay una entidad política radicalmente distinta que no se puede considerar heredera del reino godo. De ahí viene la idea de la reconquista. Si somos herederos de los godos, tenemos derecho a reconquistar estos territorios que perdimos de la mano del Islam. La historiografía de los últimos años, esta que intentamos, los que nos dedicamos a la investigación, intentar romper con esa idea, lo que quiere asentar precisamente, primero, que el reino visigodo no tenía el dominio total de la península, que era una estructura política que malapenes muchas veces llegaba a controlar territorios como puede pasar, por ejemplo, con el norte. Y que además no hay una reconstrucción de esa entidad política, sino que lo que nace en el norte ya algo radicalmente distinto que hay que entender y conceptualizar de una manera muy distinta. Y es verdad que esto es mucho más difícil de entender que el discurso tan claro de que Pelayo era un godo que huye al norte y convence a los astures de que inicien la reconquista. Porque la realidad es mucho más compleja de cómo se le cuenta de una manera genial. ¿Cuáles son los entrugues? Pues una de las cosas es que no sabemos ni siquiera de qué vivían los reyes asturianos. No tenemos prácticamente ni idea, desde el punto de vista económico, cuál era la estructura económica que ellos permite, por ejemplo, construir todas las iglesias de la monarquía asturiana. Todas las iglesias del prerrománico asturiano, del que sabemos tanto desde el punto de vista artístico, no tenemos ni puñetera idea de qué hay detrás desde el punto de vista económico. Porque hace poco di una conferencia que falaba del árbol que no nos deja ver el bosque, y es que estamos continuamente pendientes de qué fue Pelayo, qué pasó en Covadonga, si es que pasó algo en Covadonga, y sin embargo no nos hacemos ninguna antruga desde el punto de vista de cuál es la estructura socioeconómica que hay detrás que permite cómo se controla el territorio, cómo llegan a controlar esos espacios que dicen que pertenecen a la monarquía asturiana, de dónde sale la estructura social y económica que permite que se pague una mano de obra especializada, que permite que se pongan en manos todo ese tipo de, que se construyan todo ese tipo de arte que es tan relevante y que es tan identificativo de la monarquía. Entonces, estamos siempre centrados en los discursos que se generen, que es importante, son muy importantes, ver cómo luego se van utilizando, pero eso no nos está dejando ver lo que en realidad es importante entrugarnos sobre la monarquía asturiana, que es ver dónde vive la gente, de qué vive la gente y cómo esa entidad política que se expresa a través de las crónicas es capaz de controlar esos territorios en beneficio propio, creando una estructura que luego va a ser desde el punto que va a ser lo que podemos llamar una estructura de carácter feudal, una monarquía alto medieval. Yargo. Fenomenal. A mí, bueno, claro, y interesantísimo lo que comenta Margarita. Y claro, y digamos que eso es una cosa que bueno, hay un campo, digamos, supongo, de trabajo ahí brutal para trabajar en eso, ¿no? De todas formas, a mí lo que como lo que me centro ahí en el discurso, a mí lo que me parece interesante es con esa situación, con esa visión de las élites que se convierte en hegemónica, que ya absolutamente hegemónica, que está sedimentada a lo largo de 9 siglos, como ciertos, digamos, les fuerzas que construyen discursos alternativos a esas élites, incluso se pueden reapropiar de esos discursos para decir exactamente lo contrario. Y, por ejemplo, el tema de la reconquista y un tema clarísimo, porque, por ejemplo, la reconquista, que hay un momento en el que, bueno, realmente como el término reconquista realmente ya del 19, ¿no? Pero el concepto ese de la restauración cristiana, ¿no? Como de repente, cuando aparece el republicanismo federal del que falaba Carmona, el republicanismo federal, que a mí es una de las cosas que me parecen más guapes desde el punto de vista histórico por desconocido en el siglo XIX, porque, por ejemplo, uno de los grandes tópicos que yo insisto también en el libro, y no dejaré de decirlo, que nos contaron aquí en la transición, y que la izquierda es jacobina, porque como es internacionalista, es jacobina. Vamos a ver, eso históricamente en Asturias, Asturias en todos los sitios, en el siglo XIX, y ya absolutamente falso. Y realmente, y tienes todavía, aparte del movimiento obrero, en los años 20 del siglo XX, falándote de Pi Margall como modelo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿De dónde viene? Eso podemos, si tenemos un minutín, eso a mí me parece hablar de ello. Pero bueno, a lo que diga, por no... Lo que es interesante es que de repente, cuando aparece el republicanismo federal,
garra la reconquista y como ye hexemónica y ye indiscutible, lo que fai ye reinterpretarla. Y entonces lo que te dicen, sí, por supuesto que hay una reconquista con Pelayo, con no sé quién, esto ye todo verdad. Lo que pasa que esto ye lo contrario a lo que decís. Esto no ye un proceso de unificación de la monarquía. Esto no es una monarquía que unifica a todos los pueblos y que los va haciendo uno para construir esa España unitaria. Y al revés, Pelayo ye el que entama la liberación que permite romper la unidad que intentaron construir los visigodos y los musulmanes. No lo consiguieron. Igual que tampoco lo consiguieron los Borbones, igual que tampoco lo consiguen las élites. Y ese es el discurso de Pi Margall en las nacionalidades y que sigue utilizando Bosch Gimpera, que podemos decir, eso del bueno, y que esa y es la verdad. No, tampoco, eso y es un discurso ideológico agarrando los mitos y reinterpretándolos. Mitos que están tan consolidados que en ese momento, y como no tenemos, digamos, el método científico que permite cuestionarlos, lo que falla asúmense, pero pueden reinterpretarse. Y eso a mí es lo más guapo. ¿Y tú cómo puedes interpretar a Pelayo y decir que el Partido Comunista el de la Unión Soviética está buscando un Pelayo en Asturias para que implante el comunismo aquí? Y eso dícenlo. Entonces, son cosas, bueno, que a mí yo lo que me parece lo más interesante, ¿no? Y al final, y es lo que tiene la idea de Asturias, que esos símbolos realmente son unos símbolos y por eso son tan reapropiables incluso en la Revolución del 34, en la Guerra Civil, porque sí que acaben asumiéndose tanto por la xente en Asturias que cuando cambien los tiempos, cambien las circunstancias, cambien los momentos históricos, pueden utilizarse para cosas radicalmente distintas. Sí. Bueno, eso hay que contextualizarlo también, porque hay que tener en cuenta que la historiografía, la historia en España lleva un retraso importante respecto a cómo se falla historia en el resto de Europa. Entonces, pedía a Bosch Gimpera en ese momento que piense en una historia social y no en una historia política, solamente política, y pedir demasiado. Hay que tener en cuenta que cuando, yo qué sé, pues Marc Bloch está estudiando el mundo agrario francés, nosotros estamos discutiendo las ideas de Sánchez Albornoz solo. Entonces, claro, y pedir precisamente un avance desde el punto de vista historiográfico que en España no se da hasta finales del franquismo. Hasta los años 60 no hay una apertura a una visión de la historia distinta. Entonces, y es lógico que hagan una interpretación desde el punto de vista ideológico de ellos, pero de una historia que es solamente política, que hay una historia, porque ya la historia que se hacía en ese momento. Bueno, la verdad que muy bien la intervención de David sobre los discursos alternativos, porque precisamente ahora sí voy a dar la oportunidad a explayarse como mejor quiera. Tenemos que saltar unos cuantos siglos, porque si no esto iba a alargarse hasta la madrugada, y vamos a enlazar un poco con lo que comentaban de los siglos XVIII, XIX, XX, donde sí parece que hay discursos autonomistas. Ya tuvisteis hablando del republicanismo federal, del que a mí sinceramente prestaríame falar un poco más, porque creo que hay una parte de la historia bastante desconocida. Y bueno, a mí gustaríame saber por qué esto no acaba de cuallar en la transición, estos otros discursos alternativos autonomistas, por llamarlos de alguna manera, donde a lo mejor en ese momento y era el momento de superar el discurso de Asturias como la madre que se inmola, o como muy bien decías antes, como la madre de la patria, ¿no? O como dice también David en el libro, que los asturianos nos aferramos al orgullo de no molestar. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa en esos siglos que son claves, ¿no? para el desarrollo de estos discursos? Y ahora sí. El salto que hay que pegar ahora ya es digno del Circo del Sol, ¿eh? Bueno, en fin. Pero ya menos 20, pues claro. Bueno, una idea que quiero que quede también clara, volviendo a lo que decía antes, pero nada, en 30, 40, 50 segundos. En ese periodo de final de la Edad Media, desarrollo de la Edad Moderna, antes no mencioné para nada Asturias. ¿Dónde estaba Asturias? Esa monarquía de los Habsburgo, eso que estábamos comentando, ¿no? Bueno, forma parte de la Corona de Castilla, pero el único territorio autónomo de la Corona de Castilla. David en el libro comenta en algún momento cómo Asturias es tan subsidiaria que no tiene representación en las Cortes castellanas.
no tienen representación en las Cortes Castellanes porque hay un territorio autónomo, porque tienen la Xunta General, que es donde se dilucida todo lo que tiene que ver con el territorio. Y eso va a llegar así hasta el siglo XIX. Bien, entonces, idea que quiero que quede cerrada, porque eso quiere decir que a lo largo de todo ese tiempo esto es un territorio identificable. Y si es identificable, ya que tiene identidad. Siglo XIX. Decía antes del austracismo, en el XIX salen dos corrientes, una muy reaccionaria, que es el carlismo, otra más progresista, que es el republicanismo federal. El republicanismo federal pues va a ser una corriente que va a tener una cierta fuerza, un cierto push, pues, en una España que es básicamente unitarista. Las élites y el sistema que se plantea, y un sistema unitario. No hay, de hecho, rómpense con todos los... Por ejemplo, desaparece la Xunta General en el año 35, 1835, y intégrase dentro ya de la estructura unitaria, igual francesa, de modelo francés de departamentos, en este caso de provincias. Desaparece cualquier elemento de territorialidad. Bueno, cuando arranca el republicanismo federal, evidentemente el planteamiento es federalista, de vuelta a la recuperación de todos esos territorios, a veces un poco confuso. Tengo aquí un dato, un poco atrás, voy a sacar un libro. Voy a llevaros... No, bueno, 5 líneas. Cómo, después de la Revolución Gloriosa de 1868, el republicanismo federal empieza a plantear una posibilidad de renovación constitucional de la Constitución de 1869, una constitución progresista en ese momento. Y en el pacto, plantea una constitución federal con las siguientes federaciones, para que veamos de qué manera puede ser confuso el movimiento. El pacto de Tortosa, integradora de los antiguos reinos de la Corona de Aragón, de los reinos meridionales de la Corona de Castilla en el Pacto de Córdoba, Andalucía, Extremadura y Murcia, de las Castillas y León en el Pacto de Valladolid, de Galicia y Asturias en el Pacto de La Coruña, de las provincias vascongadas y Navarra en el Pacto de Éibar. Ese es el proyecto federal con el que arranca el movimiento federalista en un momento determinado. Lo que pasa es que tampoco se puede llevar adelante porque se precipiten acontecimientos. Ya estamos en la época del sexenio revolucionario, estamos en una época en que hay una monarquía nueva que fracasa, no vamos a entrar en las razones del fracaso, y que nos lleva de cabeza a un sistema republicano inducido, porque el rey renuncia en el Parlamento y de repente pues aquel Parlamento tiene que hacer algo con... lleva 2 años buscando rey, pues como para ponerse otra vez a ponerse a la sierra. Y nace la Primera República. Primera República que va a durar 11 meses, más un periodo autoritario con Serrano, con el general Serrano. El segundo de los presidentes de gobierno de esa Primera República y es Francisco Pi Margall, el adalid del republicanismo federal. La referencia en ese momento y posterior intelectual, la redacción del libro Las nacionalidades cambia muchas cosas en la visión de lo que se tiene. Claro, ¿qué ocurre con el federalismo? ¿Qué ocurre con Pi Margall? Que el proyecto republicano de la Primera República es un fracaso estrepitoso, especialmente en lo federal, porque cuando asume la presidencia del gobierno, no de la República, porque no hay constitución republicana, no se llega capaz de llegar a redactarla, siguen funcionando con la del 69, quiere poner en marcha un proyecto federal, pero no de territorios, sino de comunidades más pequeñas, casi de municipios. El federalismo desde abajo. Y claro, el guirigay que se monta ya es insuperable porque en ese momento ya comienzan a tener presencia y a organizarse movimientos de tipo anarquista que coinciden también en este planteamiento federalista. Los federales y los anarquistas van a ir de la mano en muchas cosas a lo largo de los siguientes años. Con el fracaso de la Primera República,
claro, va a cuallar el sistema de la restauración, que va a durar 50 años, que va a ser ese que va a articular todo este movimiento de que estamos hablando, que ponen en marcha las élites de diseño de un modelo ideológico de país, y el federalismo se convierte en una alternativa, en una idea muy vinculada a la Primera República, muy vinculada al fracaso de la Primera República y, por lo tanto, que genera mucha recea en muchos sectores. Va a ser un movimiento con cierta presencia, pero pequeño, va a ser ilegal durante los primeros años de la restauración y luego, cuando pueda tener un poco más de push, va a tenerlo, pero es un movimiento pequeño, no es especialmente significativo. Luego va a enlazar con otros movimientos republicanos, cuando nazca el Partido Radical, cuando el propio anarquismo desarrolle también ideológicamente el tema del federalismo, bueno, va a ser capaz de desarrollar una ideología y un pensamiento, pero siempre es minoritario, siempre es subsidiario, pero va a tener presencia. No llego hasta la actualidad todavía porque me van a enseñar luego el reloj de forma evidente, ¿no? Yo creo... Vale, pues paramos ahí en el 19, principios del 20. David, ¿quieres añadir alguna sí, cosa más? Pero no quiero, sí, no, y un quiero que nos dé tiempo a... Y un segundo, vamos a... Y es verdad, lo que pasa es que yo creo que todavía, a mí una cosa que, precisamente por este discurso de este tipo, que es cierto, digamos, a grandes rasgos, y es muy interesante cuando te pones a mirar realmente documentación y discursos de ese momento, y como lo que decíamos antes, como este proyecto, hay un proyecto autonomista en el 1917-18 de los ayuntamientos mineros asturianos, y el ayuntamiento de la Felguera y el de Mieres, lo que te dicen que el modelo y el modelo de Pimargal, y están controlados por el Partido Socialista. Entonces yo creo que al final, como tenemos que simplificarles cosas y digamos que explicarles, tenemos esos conceptos, ¿no? Pero después cuando bajamos, yo lo que creo que de hecho cuando se proclama la Segunda República, el debate si es federal o no es federal, y al final el modelo que se llega a un concepto que es parecido al de la Constitución del 78, que es ni para ti ni para mí, y es la República integral, que no es unitaria, pero tampoco es federal. Y bueno, eso podemos hablar después de ello, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso siempre está ahí. Y después está el tema, la diferencia entre federalismo y autonomismo. Está también todo el tema de la articulación del tema de Cataluña, que es siempre el tema, y es modelo o contramodelo. Bueno, en fin, eso... Que pensamos que eso es nuevo, pero lleva 150 años siendo así. Bueno, y otra cosa que tiene que quedar clara, antes mencionaba Pimargal en la Primera República, ya cuando se desarrolla el modelo federal de la Primera República, Asturias es uno de los estados constitutivos de la Primera República, no solo hay una cuestión territorial por baixo. Luego ya en el siglo XX, es verdad que Asturias continúa siendo subsidiaria y un territorio que apenas tiene poco que decir. Hay unas élites que sí tienen algo que plantear, pero en general lo que triunfa por una parte y el anarquismo en algunas zonas, Sisión, la Felguera, el socialismo en otros, son movimientos por una parte internacionalistas, por otra parte los anarquistas con su toque federal, y llévanos a la Segunda República, en la que de nuevo se nos plantea un modelo de Estado básicamente unitarista. Hay que abrir la excepción de Cataluña, que ya el gran debate y uno de los debates constituyentes, el Estatuto de Cataluña. El Estatuto de Cataluña, no si el Estado, si la Constitución va a ser una abierta. Bueno, lógicamente, una vez que se abre para uno, hay que abrirlo para los demás. Los vascos van a llegar enseguida a plantear ese debate. Galicia, una vez que ya está entamada la guerra, aquí ya hay un pequeño debate. Sí, claro, pero yo creo que sí, eso es una cosa, y bueno, y no queremos estar en un diálogo y tal, pero yo creo que una de las cosas absolutamente desconocidas es que cuando se aprueba el Estatuto Catalán, la Diputación Asturiana en el año 1931 ya monta una comisión para hacer un Estatuto asturiano, y por ejemplo el Partido Socialista, que en ese momento está ya muy influido por todo el discurso 98ista, regeneracionista de Méndez Pidal y demás, en ese momento el Partido Socialista lo que dice, bueno, tiene que haber autonomías, pero solo en los sitios en los que realmente haya una demanda y condiciones históricas y tal.
Y el Partido Socialista en Asturias, la FSA, dice como Asturias, y empieza un proceso autonómico liderado por el Partido Socialista desde la Diputación. Otra cosa es en qué términos y con qué, bueno, bajo qué premisas, ¿no? Pero bueno, no, tampoco, eso da para un debate solo de eso. Por eso tengo que ir un poco rápido, aunque en este caso no un salto siglos, sino décadas nada más. O sea que, oye, ¿qué pasa en la transición? Yo de algunas veces reflexiono porque, David, en las presentaciones de este libro siempre comentes que en realidad todos estos datos que tienes aquí y que tienes mucha paciencia de ir recopilando como quien va haciendo un puzzle, pero que en realidad están a la mano, ¿no? Ahora mismo vivimos en una situación en que la información está a la mano del que lo sabe buscar también, pero bueno, ya es accesible. ¿Puede ser que toda esta información en el momento de la transición no se conozca, o sea, no haya muchas cosas que todavía no salen a la luz y que por eso no se rescaten determinados discursos? Yo lo creo, y aquí tengo acá callado dos historiadores, o sea, que dígolo también con prudencia, pero yo, vamos, estoy absolutamente... si hay una cosa en el libro que puede ser un poco distinta, un poco, o una tesis que puede ir un poco contracorriente, yo creo que es precisamente esa. Yo lo que digo es que na transición hay unos lugares comunes que asumen, que son hegemónicos, que asume el conjunto de las fuerzas políticas, de las distintas ideologías y tal, que son, digamos, fundantes para todo lo demás, ¿no? Entonces, en Asturias no hay tradición autonomista. Hay cuatro cosuques y son reaccionarias, cosas ahí y tal. Non hai tradición autonomista e, por exemplo, hai xente que está traballando especificamente estos temas e seguro que ya traballasteis tamén e seguro que saldrán muchas más cosas, porque yo estoy convencido que hay mucho más, pero yo creo que eso ese é un lugar común, non tenemos tradición, e dos, la izquierda como ya internacionalista, o sea, oponse internacionalismo al autonomismo, ¿no? E eso é un corsé que condiciona todo, e de fecho condiciona al propio asturianismo que nace en ese momento, que nace con la percepción de que lo que está haciendo es una cosa que no tiene tradición. En ese sentido, es un movimiento radical y rupturista porque supuestamente está inventando una cosa. Y asúmelo, y ese momento, yo creo que parte de la gente que vivisteis ese momento, asúmelo con orgullo. Sí, esto nunca se hiciera en Asturias, pero había que hacerlo y nosotros hicimoslo. Yo creo, y es lo que defiendo en el libro, que el asturianismo de los años 70 es parte de la tradición federalista y autonomista asturiana. Y un eslabón más que en ese momento histórico agarra esa forma. Y lo que pasa que, y failo, y tiene más mérito todavía porque lo fai sin conocer una tradición que ya era desconocida en parte y que en parte estaba ocultada o borrada por los sectores que en ese momento de la transición no os interesa que Asturias tire por ahí, que tire por ahí en un momento en el que parecía que ese momento, el momento previo a la Constitución, que era el momento de la plurinacionalidad, que yo una palabra, un término que suena como muy de ahora, pero que en ese momento estaba vivísimo, porque ya era un poco como la Segunda República, como la Primera, y este Estado que se va a montar, ¿cómo va a ser? Y era el momento que, bueno, que Asturias en ese momento y Concello Bable en ese momento plantea que el papel de Asturias tiene que ser, que Asturias tiene que formar parte de esa España plurinacional, ¿no? Y claro, ahí yo lo que creo es que los sectores que no les interesaba eso, lo que vuelven, reactiven, resuciten, recuperen el discurso hegemónico y lo que hacen actualizarlo con un concepto gato pardesco para decir, no, perdona, Asturias y todo esto, y el Pelayo y Ecuador, pero interpretado de esta manera. Pero bueno. Voy a decir algo porque va a ser muy corto. Sí. Porque como no soy especialista en esta época, pero sí es verdad que yo creo que el fecho más importante es el internacionalismo que tienen los partidos políticos de izquierdas, porque lo que ven como un problema es precisamente los nacionalismos, porque rompen con ese discurso internacional de incorporarnos a todos los movimientos, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista. Y eso, falando con xente que fueron teóricos en época de la transición del Partido Comunista, lo que se ve es que el nacionalismo y un problema, o el regionalismo, el localismo y un problema frente a esa visión del internacionalismo y de traspasarles fronteras y conseguir una clase obrera que sea unitaria y
haciendo reivindicaciones. Yo creo que sí, uno de los básicos... Por supuesto, sí, no, por supuestísimo, pero yo lo que creo, oye, que ese discurso que, por supuesto, vamos a ver, yo no digo que eso no exista, todo lo contrario, y es lo que lo condiciona todo, o sea, eso y el marco, yo lo que digo, oye, que ese discurso en ese momento y parte de una educación y de un discurso hegemónico que ya es regeneracionista en 98 y que ya, aunque la gente, por ejemplo, del Partido Comunista, del Partido Socialista, tenga ese discurso, ese es un discurso del liberalismo de la restauración, y es discurso nacional liberal, y eso es un discurso desarrollado en las 3 primeras décadas del siglo, que cuando llega a la República a través de la institución libre de enseñanza, que ya una institución que se monta en el momento de la restauración de los que se potencia, digamos, por los gobiernos liberales, el Centro de Estudios Históricos de Menéndez Pidal, todos esos intelectuales republicanos son los que influyen, el Fío de Clarín, ese ya un discurso nacional liberal que digamos que penetra dentro de lo que es el movimiento obrero, y que al final la crítica digamos el universalismo o el internacionalismo opónse a un supuesto aldeanismo, localismo y tal, pero al fin lo que acaba construyendo es un discurso que lo que se vende como universalismo y es también nacionalismo liberal español. ¿Yo cómo lo veo? Bueno. A mí una de las cosas que más me llama la atención del 2018, por ejemplo, que además llegues al 2018, fueron los congresos que se hicieron hace 3 o 4 años con un gobierno del PSOE, en el que se hicieron ese congreso sobre el 718, la batalla de Covadonga, el mundo medieval, y los discursos seguían siendo los mismos. Una de las cosas que más a mí me entrugaban desde fuera, y era cómo puede ser posible que un gobierno socialista siga sosteniendo ese tipo de discursos que son totalmente españolistas, liberales, y que tienen una tradición y que no son capaces a romper con ellos. Además, 3 congresos que ahondaban los 3 en lo mismo y en el mismo planteamiento desde el punto de vista historiográfico y histórico. Que lleve un discurso que al final lo que te dice que Asturias, la misión, al final que lleve lo mismo, Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, tal, la misión de Asturias y la misión histórica de Asturias y esta. Y bueno, yo seré internacionalista, y digo yo que como soy internacionalista y soy socialista y eso tal, ¿quién te lo va a contar? Pero lo que me estás contando, evidentemente, lleva una visión, bueno, eso, nacionalista. Tú puedes llamarla internacionalista, pero hay una visión evidentemente nacionalista, que tiene nacionalista españolista, evidentemente, o española, o como la queramos llamar, que tiene, y no lo digo ni siquiera como una cosa negativa, digo, y una descripción pura, y una descripción que tiene una génesis, que tiene una genealogía histórica, ideológica, que tiene unos creadores y que tiene una literatura y unos textos que vienen de donde vienen, que es principalmente del Centro de Estudios Históricos, que son los que modernicen el discurso que era el discurso nacional católico. Ellos quiten parte del tema religioso y convierten en un discurso nacional liberal, pero que lleva básicamente lo mismo, que lleva el turnismo de la restauración, el de los conservadores y el de los liberales. Bueno, ya te digo. Diva, quítate ya la palabra. Sí. Creo que quiero comentar una cosa sobre esto. Algo más por moverlo en el tiempo, ¿no? Finales de los años 60. Única oposición, pequeña en el interior, algo más fuerte en el exterior, pero bueno, más publicitaria, al franquismo y el Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España desarrolla desde el punto de vista territorial una ideología, una idea que recoge de la Segunda República, no oye que la recoge, en la que todavía está enganchado en la Segunda República, y un poco también de origen soviético. La teoría de las nacionalidades y las regiones, es decir, la de diferencialidad de territorios dentro de España, que después, cuando llegue el momento de la muerte del dictador y haya que plantear otro tipo de Estado, va a poner encima de la mesa. Diferencialidad, esto no va a ser igual para todos. El Partido Socialista va enseguida, y además otros partidos de izquierda van a sumarse a eso. La derecha está en otro ámbito, evidentemente. Pero una vez más tenemos la excepción. Una excepción inesperable y además, bueno, que dio buenos resultados. Hay un socialismo asturiano, que tiene siglas, porque tú lo mencionas, y de Democracia Socialista Asturiana, DSA, que plantea una opción autonomista con todos los elementos diferenciadores, incluso hasta el más difícil, que es el lingüístico,
asumiéndolo perfectamente, ¿no? Esta opción, en poco tiempo, bueno, va a terminar integrándose en el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, constituyendo el PSPA y poniendo encima de la mesa cosas tan interesantes, porque hoy nos parecen de lo más normales, pero hay que hablar de aquella época, como un proyecto de Estatuto de Autonomía de Asturias. Y algo absolutamente inusual, y está puesto encima de la mesa. Lógicamente, y es casi un esqueleto, ¿no? Pero está puesto encima de la mesa. Ese tema está planteado desde el punto de vista de los programas políticos. Cuando dicen en un momento determinado, ¿por qué autonomía de Asturias? Autonomía cultural. Y dicen varias cosas. La enseñanza y el fomento de la lengua de la región. Y tan pronto concurren condiciones de reimplantación, la cooficialidad de la misma. Estas son las primeras elecciones. Cuando el Partido Comunista, que el partido se supone que hegemónico en la izquierda en ese momento, entrevista con Santiago Carrillo en este momento, dice, y plantea una línea de interpretación de todo el partido, de toda la fuerza, ¿no? Y pregunten, no sé si está usted al tanto de un fuerte movimiento regionalista. Dice, creo que Asturias es una región muy precisa, muy específica, sin ningún género de dudas. No sé si habrá oído también hablar de un movimiento a favor del bable. Dice, sí, yo creo que si se trata de una recuperación cultural puede tener un valor, pero yo no creo que los asturianos dentro de 40 años hablen todos en bable en lugar de castellano. No lo creo, porque el bable en realidad no es una lengua, es un dialecto. Recuerdo que cuando yo vivía en Asturias, bla, 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 ese tipo de cosas. Eso, guaya, y sin embargo, ya vemos que hay líneas distintas que, por ser justo, en los movimientos de la izquierda más revolucionaria que se decía, aparece un segundo estatuto de autonomía, que es el Movimiento Comunista de Asturias, anteproyecto de estatuto de la región autónoma de Asturias. Eso está presente, pero pasen las primeras elecciones y esto como el chochín de azúcar que se echa en el café queda disuelto, primero porque la primera opción termina siendo fagocitada por el Partido Socialista y a partir de ahí hay un tope, no se puede continuar, y porque el Partido Comunista ya no hay la fuerza hegemónica de la oposición y hay una pequeña fuerza, sin tener la representación con la que contaba. Y en ese estamos todavía. Pero mira, Carmona, tú estás hablando de Carrillo y de Democracia Socialista Asturiana y tal, o del PC y tal, pero yo quiero introducir un elemento que es el tema generacional. Carrillo, decía esto, Carrillo y una persona que vivió en los años 30. En el PSOE tenía esa gente, como después Pedro de Silva y tal, que defienden el tema que tú dices, que son del PSP, que son de la DSA, y tienes a Rafael Fernández. Rafael Fernández, cuando aterriza en Asturias, claro que Rafael Fernández y una persona que vive también en la República. Rafael Fernández lo primero que te dice es que él lo que diga Menéndez Pidal. Y que yo lo que dice, la misión histórica de Asturias es recuperar lo que el pueblo español quería recuperar en el siglo VIII. Un señor que es del Partido Socialista. ¿Por qué Menéndez Pidal dice eso? Porque y tal, porque igual, no, porque la cultura en los años 30, aunque fuera de la República, o sea, la cultura de principios de siglo estaba monopolizada, hegemonizada absolutamente por el discurso regeneracionista, 98ista, que es el de Unamuno, el de toda esta gente. Y eso ya era absolutamente transversal, quitando en algunos sitios. Y lo interesante es que yo creo que ver, que es lo que podemos ir poco a poco rescatando, para ver que simplemente eso era parte de un puzzle. Hay otras cosas, por ejemplo eso, cuando te pones a mirar gente como estos los federalistas, que también estaban dentro de ese discurso, pero bueno, salía un poco de eso. El movimiento federalista rural, de campesino, el federalismo, estos por ejemplo de Castropol, que te falan ya de que Asturias es un país atlántico y tal. O sea, realmente tienes un montón de cosas que yo creo que son guapes por lo menos de conocer. Y yo eso, lo de Carrillo, lo de Rafael Fernández, y que lo que no nos damos cuenta, y yo insisto, parece que todo eso se no con Pidal, cuando en el fondo yo una persona que me parece que yo tengo admiración intelectual por Pidal, porque para mí la persona más importante de la cultura española del siglo XX, pero oye que todo sale de Pidal. O sea, Pidal consigue con su trabajo, con un trabajo espectacular, consigue que en el Socialista, el periódico del Partido Socialista, en el año 31, falen porque Pidal, el CID, lo que dice Pidal, tal, esto y tal. Y en el año 42 están falando los falangistas diciendo exactamente lo mismo, porque consigue un grado de transversalidad absoluta. Y bueno, y eso, una hegemonía cultural que... Y ya está, perdón. Ahí estamos.
Bueno, en el caso tuyo y Pidal, en el caso mío y Sánchez Albornoz, sí, no hay nada, no y lo mismo, no hay nada más contradictorio que la figura de Sánchez Albornoz, que es presidente de la República en el exilio, que no vuelve del exilio hasta que muere Franco, y que precisamente todo el discurso histórico del nacionalcatolicismo y el discurso histórico de Sánchez Albornoz. O sea, va a la misma línea de lo que, pero en este caso, alguien que vive todo el franquismo en el exilio. Sí, sí, porque Pidal en agosto del 39 ya estaba en Madrid. Que siempre se dice Pidal, que estaba afuera, ¿no? Pidal en el 30 estaba, bueno, en fin. Y Sánchez Albornoz no volvió hasta el 78. Y que, además, bueno, una batalla personal, vamos. Creo que era el año 76, puede que 77. Igual que en una misa como esta, yo estaba aquí, Chicanes, y aquí tenía a José Maldonado, presidente recién renunciado de la República en el exilio, que ya estaba presente. Bueno, los dos, uno muy mozo y el otro muy mayor, hacíamos una visión de las Asturias que teníamos en ese momento. Y al terminar, recuerdo que me vino a felicitar, no por lo que yo dijera, que seguramente serían bobadas y barbaridades, sino la expresión fue: si Pelayo os oyera, estaría orgulloso de vosotros. Que no tenía orejas. Bueno, ya, pero... Bueno, claro, uno con 16 años no es capaz de manejar eso bien, pero luego con el tiempo dices, pero este hombre que tenía en la cabeza. Bueno, pero es que Teodomiro Menéndez, cuando fala con Camín en México en el exilio, cuando todavía sigue la guerra, pero la ya acabó en Asturias, pero sigue la guerra, dice, bueno, Ana, aquí igual que los echamos, ahora Asturias está llena de italianos, de alemanes, de moros y tal, pero igual que los echamos en el siglo VIII, vamos a volver a echarlos ahora y tal. Bueno, y que, claro, pero eso es lo que, eso es lo que tienen los mitos, ¿no? Claro, sí. Bueno, tendrá que preguntarse. Bueno, sí, ya vos adelanté en la presentación que iba a ser muy difícil contenerlos y yo creo que podríamos estar aquí una hora más perfectamente, pero a mí daríame rabia, la verdad, que la xente non pudiera participar. De fecho, voy a saltar una de las cuestiones que iba a sacar, porque aparte, bueno, echando una huelladina, yo creo que aquí también hay personas que fueron incluso protagonistas de estos momentos históricos, entonces que yo creo que igual tienen cosas interesantes que decir o plantear. Pediría también que no fuera intervenciones muy largas, porque ya pasamos de la hora, pero... Fila un discurso muy coherente sobre los discursos ya fechos y Jesús de muchas cosas. Bueno, también se me ha hallado. El tema es muy interesante. Sobre Concilio Guadalajara. Concilio Guadalajara, efectivamente, no, que yo pude vivir en Carmona, que yo andábamos por ahí, teníamos la percepción de ese culturismo. Lo que pasa es que, claro, evidentemente cuando conoces la historia no es tan rupturista, en eso es verdad. Pero en el aspecto lingüístico sí que hay rompedor. O sea, ese aspecto no lo explorara nadie en los siglos precedentes. Yo soy absolutamente rupturista en eso. Menéndez Pidal, yo soy lingüista, hay que seguir siguiéndolo como lingüista y hay que superarlo como ideólogo, porque es una peste. Es un personaje absolutamente negativo, pero porque es el que instala toda esta idea mítica de España que sigue vigente hoy y que condiciona todo, que condicionó toda la idea de Asturias durante la transición. Y he adorado tanto por la derecha como por la izquierda. Y es un elemento muy negativo desde el aspecto ideológico, no como lingüista y filólogo, que sigue siendo una figura, no. Pero el libro de David, claro, fala de la idea de Asturias dicha por asturianos, pero lo que subyace, claro, no es el objetivo del libro, y es la idea de España que está tocada y ategable, claro. Merecía la pena un libro sobre la idea de España dicha por asturianos. Y entonces, claro, ¿qué idea de España, en dónde encaixas? Porque si Asturias no encaxa en esta idea supremacista, esta idea nacional española supremacista con la versión católica, la versión liberal, que todo lleva a lo mismo, y una visión absolutamente castellanocéntrica, despectiva hacia la variedad, etc. Asturias no cabe ahí.
los que pensamos que Asturias no cabe ahí porque es la perdición de Asturias, eso. ¿Y entonces en qué idea de España cabe? Porque claro, este nacionalismo español consiguió instalar la idea de que o es español de esa manera o es separatista. Estableció ahí una trampa en la que cayó todo el mundo. Pero lo que está en discusión es en qué idea de España encaja Asturias. No será esa idea de España, será otra idea de España que sea respetuosa de toda la vida, etc. ¿no? Pero que la izquierda no consiguió. La idea de España que la derecha nacional española maneja, los jacobinos de izquierda manejan, es muy convincente porque es muy clara. Pero ¿qué idea de España maneja la izquierda? No tiene un proyecto claro que oponer a eso otro, donde encajaría Asturias y otras zonas de España, Asturias y España. Claro, que es España, ¿no? La sociedad asturiana no se titula de otra manera, no se identifica de otra manera más que dentro de un proyecto nacional español, hasta el momento, ¿no? Pues Asturias en esto no indica Cataluña, para nada. Donde sí hay un proyecto alternativo nacional que se oponga al español y que ya es real, y lo mismo en el País Vasco. Yo estoy convencido de que solo hay 3 naciones en España, que son la nación española, la vasca y la catalana. Los asturianos estamos dentro del proyecto nacional español. Pero no en ese, en otro. Otro que hay que construir y que hay que defender de manera convincente. Muy bien. ¿Quieres comentar algo? Sí, por eso yo decía, estos proyectos que arranquen en la primera transición y mueren enseguida, y solo nos quedamos con ese planteamiento, mueren enseguida, o se convierten en muy minoritarios, ¿no? Antes de nada, agradecer a David una gran obra que yo creo que ya es un lugar común de todos los que tenemos un interés en este tipo de cuestiones identitarias. Hay 20 años el republicanismo federal era una que absolutamente marginal en los estudios históricos. Los profesores de la Universidad de Oviedo, con la única excepción del catedrático José Girón, todo este tipo de movimientos anteriores a la nacencia del PSOE y del movimiento renovador tenían un valor únicamente anecdótico, en el sentido de que sería una antesala en el despliegue de una idea difusa de progresismo. En el momento en que esa persona estudiantes empezamos a investigar, descubrimos que no solamente existía un republicanismo popular muy potente hasta el principio del siglo XX, sino que además la mayor parte de ese republicanismo llega a celebrar y tenía una visión de Asturias que en muchos aspectos no coincidía con la idea de Asturias y del Estado que en muchos otros periodos pues, hegemónica na izquierda asturiana y na izquierda española. En cierta manera, yo creo que este libro lleva hasta las últimas consecuencias a nivel de desarrollo político o histórico lo que les líneas de senador cosas antes oyentes y parece que puede ser una piedra más en el camino a la hora de desembarcar una visión crítica sobre de dónde venimos y dónde estamos. Y en relación a uno de los temas que se abordó en esta mesa, que es de inminente contradicciones de la izquierda española al rodeo de la idea territorial y de cómo eso determina los márgenes de maniobra para una idea de la Asturias más autónoma o menos autónoma. Yo personalmente soy de idea, desde que me atrevo a marcar, la izquierda española un ideólogo con un modelo claro de Estado. Siempre estuvo dando bandazos en cierta manera. Y es muy simplista lo que te dice, y es muy simplista, pero realmente cuando se llega a la transición,
Los grandes partidos de la izquierda española podían haber tirado de Anselmo Carretero, que desde el exilio en México desplegó una gran teorización sobre la idea de Castilla y la idea de Cataluña y la idea hispánica. Pero Anselmo Carretero fue su propio partido político y el PSOE terminó a marginal. En cambio, ella lo que rescatan, como decía el profesor José Luis Carmona, pues la idea de nacionalidades y regiones de la Galusca, como comunidades de primera y además comunidades de segunda, que además venía bendecida desde un nacionalismo periférico muy complejo, y es el nacionalismo gallego, porque esa idea está muy desenvolvada en ser centralista de Castelao en los años 40. Y esa idea se va transmitiendo y reproduciendo. No hay mucho. El compañero Armán, que en los años 90 fue responsable de movimientos sociales de Izquierda Unida en Asturias, comentaba que cuando él acudía a los encuentros a nivel estatal de la Comunidad Federal que estaban centrados sobre el modelo territorial, y él y otras personas planteaban que con independencia de que los niveles de conciencia nacional o identitaria fuesen extremados en cada territorio, todas las comunidades que conforman el Estado tienen que tener los mismos derechos y los mismos deberes, en el sentido de un federalismo igualitario y una plurinacionalidad plena, a la hora de que les ponían en la zancadilla, o sea, a poner palos en la rueda, se juntaban tanto los nostálgicos de una idea muy centralista de España y del Estado, como la gente de Iniciativa per Cataluña y defensores de un federalismo precisamente asimétrico. No se podía hablar entre ellos, pero a la hora de poner palos en la rueda entre ellos tener su igualitario, sí que fácil una convergencia. Bueno, eso sería un tema que también daría para sí, bueno, otra yo mesa. por dar solo una cosa, di que fales de Castelao y yo ya sé que puede ser un poco polémico, pero di que Castelao en el fondo y muy Menéndez Pidaliano. En el fondo, porque al final y eso, porque lo que construye Menéndez Pidal y la idea de, bueno, a los gallegos, catalanes y a los vascos hay que tragarlos, porque esto ya es inevitable, pero a los demás nada. Eso lleva Menéndez Pidal y de alguna manera parte del nacionalismo gallego que parte de Castelao asume ese discurso bueno, a través del tema de Galeus, pero bueno, eso ya, como dice el otro, para tomar de que luego, si acaso, otro día. Bueno, pues como decía Marga en antes, a lo mejor lle pedir demasiado hai unas décadas que la visión de la historia sea diferente a lo que lle era. Y como decía David, igual que una cuestión generacional. Bueno, pues si lle asina, a ver si en el futuro podemos ir viendo unas visiones diferentes de Asturias y de la idea de Asturias a partir de aquí y de otros muchos libros que también tenemos para mirar, para revisar y para reflexionar, que fue lo que intentamos hacer en esta mesa. Muchas gracias a los tres y gracias a todos y todas.